estamos estudiando esta nueva reglamentación en materia de los alquileres, que se aplican, pero no a todos los casos, sino a determinados casos que ya vamos a pasar a explicar, ¿sí? Eh, Tengo una presentación que hice a los fines introductorios, una presentación lo más sencilla posible para que se pueda entender de qué se trata y que actúe como disparador después de las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que en este momento tenemos nosotros vigente, que es un decreto de necesidad de urgencia, 320 es su número, de este año, que se publicó el domingo pasado, y que nos está obligando a ajustar algunas cosas, ¿sí? Existe un consenso a nivel nacional de que este decreto enmarca en lo que nosotros podemos considerar de necesidad de urgencia, pero a su vez que cabe dentro de las previsiones de la fuerza mayor. La fuerza mayor que está contenida en dos artículos de nuestro Código Civil y Comercial, el 955 y el 956, y a su vez se replica en varias partes del Código Civil y Comercial. Y a su vez es de orden público, eso es muy importante aclararlo, porque ayer tuvimos la charla muy linda, por cierto, con la gente de la Cámara Inmobiliaria de Corrientes, y la comprensión de lo que es el orden público quedó claro que es una cuestión importantísima porque no se puede escribir en contra de lo que establece el decreto, ni siquiera en forma oblicua. El decreto es muy claro, es muy taxativo, algunas partes quizás ha omitido, y como todo decreto de urgencia, probablemente dejó de lado algunas previsiones, pero es un decreto en general bastante completo. Y, si me permiten la expresión, hasta equilibrado. Por lo cual, hay que tener mucho cuidado a la hora de posicionarse en extremos, es decir, el extremo de una parte o el extremo solicitado o pretendido por la otra parte, ¿sí? Hay que buscar el punto medio y ahí la máxima aristotélica va a obligarlos a ustedes a demostrar su valía como profesionales inmobiliarios y a llevar a buen término mediaciones y negociaciones. Ahora, ¿a quiénes alcanza este decreto? No es para todos los casos. Existe, por supuesto, un uso habitacional, desde luego, pero también un uso comercial. En cuanto a lo primero, estamos hablando de viviendas únicas, ¿sí? Con destino, por supuesto, familiar. Inclusive habla de las habitaciones o de las piezas en albergues, en hoteles, en pensiones, cuando sea esa habitación con destino familiar o para habitación permanente. Por eso habla también de los alojamientos en general y las actividades culturales o comunitarias, teatro, un centro comunitario, etc. Llega inclusive hasta las cuestiones agropecuarias, los alojamientos agropecuarios, las viviendas rurales y o las pequeñas explotaciones agropecuarias, por más que no estén explotados por una familia que habite en ese campo, ¿no es cierto? Llega hasta ahí, pero siempre y cuando estén contenidos dentro de lo que se considera un pequeño productor rural. Ahora, hay un uso comercial también para todo esto. Y el uso comercial está dado por los monotributistas. Los alquileres de monotributistas en todas sus categorías, porque el decreto no discrimina, están comprendidos dentro de esta clasificación. Si el corredor profesional es un monotributista, bueno, tendrá los beneficios de este decreto, y a su vez, algún comerciante que esté categorizado como monotributista, por supuesto que también va a caber en esta clasificación. Obviamente son muchos. A su vez, quien no es monotributista y es un autónomo, por ejemplo, dice que también puede, pero no cualquiera, sino solo los profesionales y para el ejercicio de su profesión. Pongan un abogado, un médico, un corredor que esté inscrito en el IVA, bueno, caben en esta clasificación de profesional autónomo para el ejercicio de su profesión. Hay que aclarar también que las micro, pequeñas y medianas empresas pueden ser sujetos de estos beneficios que otorga el decreto 320 de este año, pero por supuesto que para esto debe encuadrar dentro de la categoría de micro, pequeña y mediana empresa. La Administración Federal de Ingresos Públicos es la que otorga los certificados para poder operar como tales. Cualquier persona que se presente ante ustedes pidiendo los beneficios de este decreto tendrá que demostrar su condición de tal. No bastará con invocar que es un pequeño, micro o mediano productor o empresario. Y las cooperativas de trabajo, por supuesto, también están en condiciones de poder generar la
caber dentro de los beneficios de esta ley. Hay una página, que es la página de AFIP, ¿sí? Que establece, que contiene las previsiones en estos casos, que, a ver, por acá ya lo había preparado para mostrárselos. AFIP tiene una página, un sitio, que habla un poquito sobre este tema de las pymes, quiénes son considerados pymes, cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios de una pyme. Inclusive hay un enlace que les voy a copiar al finalizar esta presentación, donde pueden acceder directamente hasta este lugar, qué se considera pyme, cuáles son las categorías de las pymes, eh, bueno, tanto para la prestación de servicios, para el comercio, para la industria, en fin, es bastante completo eso, ¿sí? Para que lo tengan presente. Ahora, respecto de los excluidos, existe también una aclaración acá. Los alquileres temporales y los productores rurales que no son pequeños están excluidos de los beneficios de esta ley, ¿sí? Temporales entendemos a la finalidad turística, recreativa, eh, etcétera, o para estudiar o hacer un curso, aunque sea habitacional, pero al ser temporal queda excluido de esta clasificación. Otro tópico, otro aspecto importante de este decreto es que yo diría tiene tres grandes partes, ¿sí? O cuatro grandes partes. Una de ellas es el desalojo. Empecé por los sujetos alcanzados porque si bien está en el artículo 9, creo que es un error de método empezar tan atrás con ese punto, humildemente lo digo, pero me parece que hubiera sido mejor que esté al principio, por eso lo puse así, para que se comprenda mejor de quiénes estamos hablando en primer término, y después ver las disposiciones. Una de ellas es el desalojo, que los desalojos se encuentran suspendidos, pero ojo, las ejecuciones de sentencias de desalojo. Hay una diferencia terminológica acá, pero procesalmente gigantesca. Uno puede iniciar todos los juicios que quiera, ahora se exige la mediación previa, pero lo que no puede hacer es ejecutar una sentencia de desalojo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la sentencia a favor, en primera instancia y confirmada, por ejemplo, en segunda instancia, habiendo vencido la primera instancia, lo que no puedo hacer es ejecutar esa sentencia de desalojo y llevar adelante el desahucio o el lanzamiento de la persona del inmueble que está ocupando. Temporalmente, hasta el 30 de septiembre, están suspendidos los desalojos, pero no para todos los casos, sino cuando la causa del desalojo sea la falta de pago. Fundamental, cuando la falta del desalojo sea la falta de pago y siempre y cuando esos inmuebles estén alcanzados por este decreto. Los que no están enumerados, como había dicho en el artículo 9, no pueden invocar los beneficios de esta prohibición de desalojarlos. Y una cosa más, muy importante, tienen que estar ocupados por los inquilinos, quienes firmaron el contrato, por sus continuadores, familiares en caso de muerte, o si tienen una sublocación permitida y aprobada por esos sublocatarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden iniciar los desalojos de las personas que no forman parte del contrato de locación, aunque estemos en esta época, porque el decreto lo que protege es la continuación de la habitación por la circunstancia de fuerza mayor que estamos viviendo, pero cuando cambia el sujeto, eso el decreto no ampara. Ahora, ¿qué pasa con los contratos donde venció el plazo? Porque si ustedes se fijan que este decreto dice que, bueno, se prohíben los desalojos hasta el 30 de septiembre, cuando la causa sea la falta de pago. Yo pregunto, si la causa del desalojo no es la falta de pago, sino el vencimiento, y ese vencimiento no operó después del 20 de septiembre, perdón, del 20 de marzo, ¿qué sucede? En ese caso, si antes del 20 de marzo, por ejemplo, el 30 de febrero, de 28 o 29 de febrero venció el contrato de locación, se puede iniciar un desalojo no por falta de pago, sino por vencimiento del plazo, porque este decreto protege a todos los inmuebles desde el 20 de marzo en adelante. Entonces, no sé si esto queda claro, después lo podemos repasar. ¿Qué pasa con la deuda anterior? Al 20 de marzo, la deuda que se deba anterior al 20 de marzo puede ser ejecutada judicialmente. Obviamente, para eso necesitamos tener la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio. Está pautado para mediados de este mes, pero hasta que eso no suceda no se podría iniciar un trámite en tal sentido. Otro aspecto importante y central de este sistema es la prórroga, un tema que trae muchas discusiones porque toda cosa nueva generalmente tiene una resistencia, y más cuando está dictada en el marco de un decreto de emergencia.
Quiero saber cualquiera. A ver, Ramiro, haceme una manito si se escucha bien, por favor. Ramiro, o alguien que me haga una manito. Ahí está, listo, gracias. Buenísimo. ¿Qué pasa con la prórroga de la que tanto se habla? El contrato que tenía que vencer el 20 de marzo, el 21 de marzo, hasta inclusive el 30 de septiembre, queda automáticamente prorrogado. Eso es de orden público, queda automáticamente prorrogado. Pero obviamente tiene que tratarse de un inmueble alcanzado, de los que ya hemos mencionado, el vencimiento tiene que darse en ese rango temporal que ustedes están viendo, la ocupación no puede cambiar, tiene que ser del locatario o de sus continuadores legales y fundamentalmente el inquilino locatario haya optado por este beneficio. A ver, el beneficio está concedido de manera expresa ya por el decreto. Lo que puede hacer el inquilino, que ya vamos a ver, es producir modificaciones al mismo. Entre ellas, la pregunta que se impone acá es saber si el locatario debe preavisar. Bueno, el decreto dice que debe preavisar, pero solamente cuando va a utilizar, va a respetar el vencimiento de su plazo contractual, como lo pactó, por ejemplo, en agosto, o en, o en julio, o en mayo, ¿sí? O cuando va a acortar el beneficio de la prórroga. En vez de que venza su contrato el 30 de septiembre, bueno, decida hacerlo vencer antes. En ese caso debe preavisar. Si no dice nada, si se queda en su casa muy cómodamente sentado, en la casa que alquila me refiero, automáticamente rige esta extensión hasta el 30 de septiembre del 2020, ¿sí? De orden público, repito. Ahora, ¿por qué dice opción del locatario? En realidad entendemos por la forma en la que está redactada que no hay ninguna duda respecto de que es el locatario quien tiene la carga de producir este preaviso o esta comunicación, así como tiene el derecho consagrado, por supuesto, en la protección. Les repito, si el contrato venció antes, es decir, hasta el 19 de marzo del corriente año, que vamos a suponer en enero, en febrero, y no hubo una continuación, ¿sí? Lo que establece el artículo 1218, es decir, una continuación de la locación por haber habido pagos y demás, rige automáticamente este decreto. Pero si no hubo eso, es decir, si la persona permaneció ocupando el inmueble en contra de la voluntad del locador, que le notificó que debe desalojarlo, que debe restituir, no se aplica la prórroga automática. Aclaro esto porque esta siesta estuve conversando con Mati Cironi y él me comentó que alguien con contrato vencido antes del 20 de marzo pretendía utilizar la prórroga. Contrato venció antes del 20 de marzo, no corresponde a la prórroga, salvo que haya habido continuación, ¿sí? No existe la prórroga automática por, digamos, voluntad del inquilino. Tiene que haber habido continuación. Si no hubo continuación, debe desalojar, debe restituir el inmueble y no cabe dentro de estas prescripciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos valer si están suspendidos los desalojos? Hay que iniciar un juicio un juicio de desalojo por vencimiento del plazo contractual. Por ejemplo, si venció el 30 de enero, 31 de enero el contrato y no se quiere ir, hay que iniciar un juicio de desalojo por vencimiento del plazo. ¿Qué hacemos con la deuda que tiene la persona? Bueno, si tiene una deuda hay que ejecutarla por otro camino, pero la causa del desalojo no tiene que ser la falta de pago, porque eso da una herramienta, un elemento para la discusión. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces con el efecto contractual monetario de esta prórroga, que es el congelamiento? Los alquileres quedan congelados al valor de marzo hasta septiembre. Bueno, hay una cuestión acá. El monto que pagó en marzo debe respetarse hasta el mes de septiembre. Por ahí escuché, y yo no lo puedo sugerir, por supuesto, y menos cuando esto se graba, que nadie impide acuerdos paralelos o cosas como esas, pero en realidad el inquilino informado puede exigir que se respete el monto pactado en marzo hasta el mes de septiembre, que va a ser el último mes de pago, y recién en octubre se va a producir un reacomodamiento. ¿Cómo se da esto? Se congela el plazo, pero no se perdona. Esto veo equilibrado el decreto. El inquilino, por la situación de emergencia, por no haber podido producir, mantenido cerrado su ingreso probablemente, está viviendo en un inmueble alquilado, pero su actividad comercial no está funcionando, o está alquilando un inmueble donde explota una actividad comercial que no está pudiendo vender porque la venta de remeras no se considera exceptuada
del aislamiento social preventivo y obligatorio, entonces eso le representa un problema, tiene que usar sus reservas. Bueno, el decreto establece en esos casos la posibilidad de que esta persona pague el mes de marzo en forma congelada hasta septiembre y la diferencia que se produzca la vaya a dar, la vaya a pagar a partir del mes de octubre. ¿Sí? ¿Cómo se da esto? Como, como en el mes de septiembre, el 30 de septiembre, finaliza la prórroga automática y el congelamiento en consecuencia, a partir de octubre debe pagar el alquiler que corresponda con el monto contractualmente correspondiente a ese mes y además debe pagar la diferencia que no fue pagando por incrementos que hubieron, por este escalonamiento habitual que vemos en los contratos, de 3 a 6 pagos. ¿Sí? De 3 a 6 pagos. ¿Quién decide eso? Por la forma en la que está redactada y un montón de disposiciones más, obviamente es el inquilino, el locatario, el que tiene la potestad de decir, te lo pago en 3, te lo pago en 4, te lo pago en 5, te lo pago en 6. Ojo con esto. Ustedes, por supuesto, o los propietarios podrán sugerir, invitar y demás a que sea en menor cantidad de plazos, pero el decreto es amplio y habla hasta 6 meses, no lo circunscribe a 3 meses. ¿Sí? Fíjense, vamos a hacer una simulación de este tema, cómo sería. Ah, perdón, me olvidaba. Existe una excepción para que sí pague el incremento vamos a suponer que en julio debía producirse un salto del 15%. Bueno, en ese caso existe la excepción de que deba pagar cuando la persona locadora pueda haber vulnerado sus posibilidades de subsistencia de una manera ostensible, notoria. El decreto no dice más, habla de que tiene que verse acreditada la situación de vulnerabilidad de la parte locadora para que se respete el contrato de locación. Esto va a ser una cuestión conversable, va a ser una cuestión que deba ser atendida por los intermediarios profesionales para tratar de conciliar puntos intermedios, porque no es una ventana que esté tan abierta o que sea tan fácil de poder ingresar por allí. ¿Sí? Es una excepción, después lo podemos conversar un poco más. Lo que les quiero mostrar es una simulación de este tema, cómo queda la cuestión de la deuda. Parece que está en beneficio del inquilino, pero en realidad es un diferimento. En el año 2001-2002, la Corte Suprema de Justicia estableció un criterio, una doctrina que es la del esfuerzo compartido. La teoría del esfuerzo compartido establece que cuando una situación es previsible y de fuerza mayor y afecta a ambas partes en una relación contractual, ambas deben realizar un esfuerzo en forma conjunta para poder solucionar el conflicto, la diferencia que hay y que el contrato se mantenga vigente y que las relaciones continúen hacia adelante. Esta teoría del esfuerzo compartido hace que el propietario no vaya a cobrar todo el incremento que corresponde como está pautado en el contrato, y a su vez el inquilino no puede decir, no, yo no te pago nada porque no puedo trabajar o porque hay una crisis económica, además de la sanitaria a nivel nacional, o sea, ni uno ni otro. Entonces dice, bueno, a ver, se te congela el monto, pero en octubre, cuando esto vuelva a la normalidad, se va a producir un acomodamiento de los valores. Acá tengo una simulación de 10.000 pesos, un alquiler que comenzó en enero del 2019 con ese monto básico y que tiene un incremento pautado del 15% semestral, ¿sí? Y por eso en azul. Y después tenemos las expensas, los servicios y las tasas que corren a un 36% anual, que lo puse en forma constante. Y en el caso de la cancelación que decida el inquilino allá en octubre, puse que lo va a hacer en 3 meses. Este es un ejemplo que grafica eso. Ah, me olvidaba. Cuando hablamos de que lo que se congela es el alquiler, estamos hablando solamente del importe del alquiler, no los servicios, la tasa, los intereses municipales que pueda deber, o las tasas municipales, o todo lo que sea afuera de la locación, es decir, todo lo que prestan los servicios públicos, eso se debe pagar, expensas al edificio, todo eso se debe respetar, se debe pagar, eso no queda incluido dentro del beneficio. Estamos hablando del monto de la locación, nada más, lo que va a la parte propietaria en bruto, deducido, por supuesto, la administración y algún impuesto inmobiliario urbano que le pueda corresponder al propietario, pero las expensas y demás servicios no están incluidos en el congelamiento, eso no se congela. Lo que se congela es el alquiler. Pero fíjense lo que pasa, acá tienen el ejemplo típico de un escalonamiento, ¿sí? Arranca, a los 6 meses, ¡pum!, pega un salto, es decir, en julio del 19, incremento del 15%, hasta enero del 2020, otro salto, y llegamos hasta el mes de marzo,
que acá se produce el congelamiento, ¿sí? Por 6 meses, taca, 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 hasta octubre, es decir, el septiembre es el último mes que tendría el monto congelado. Pero fíjense, si nosotros seguimos esta lógica, acá en julio ya debió haber habido otro aumento del 15% y no hubo. ¿Por qué? Porque está congelado. Pero ¿qué hacemos con todo ese dinero que está ahí? Todo ese dinero que está ahí, que no se abona en el periodo contractualmente pautado, se debe abonar después, es decir, acá, en octubre, cuando ya salimos de este congelamiento. Lo que sucede es que este pago, que se debe dar de 3 a 6 cuotas, dice además que se debe dar sin interés alguno. Es decir, no tiene interés punitorio, moratorio de conservación de ningún tipo. Esa opción del locatario, decidir cuántos pagos va a hacer, repito, pero el salto que se produce es bastante importante, porque en este ejemplo puntual, la persona mantiene congelado el alquiler desde marzo, pero en octubre se aumenta un 30%, automáticamente por aplicación de este decreto en este supuesto. Acá es donde vemos que pueden llegar a haber problemas de pago porque es importante el salto, ¿bien? Entonces, por eso les quiero mostrar que es bastante equilibrado porque no es totalmente inquilinista esto, sino que justamente busca el punto intermedio, en mi opinión. Bueno, ¿qué pasa con la falta de pago? Este es otro supuesto totalmente distinto. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la persona que directamente decide o no cumple con el pago que tiene que pagar. Si tenía que pagar, aunque sea en forma congelada, 12.000 pesos, 15.000 pesos, eh, y no lo hace, bueno, en ese caso la falta de pago no cuenta con la misma protección que los alquileres, porque estamos hablando de una mora ya de lo mínimo que el decreto establece en beneficio de la parte, en este caso, locadora, que es cobrar. Y cuando hablamos de falta de pago, no solamente es la falta de pago total, es decir, el incumplimiento completo, sino también el pago en mora, una persona que en vez de pagar el 10, pague el 15 o el 20 o pague el mes siguiente, eso es un pago en mora, genera intereses, por supuesto, y también tenemos el pago parcial, esa persona que abona 4.000, 6.000, 8.000 cuando debió pagar 10.000 o 12.000, o cuando abona con un cheque que no cubre la totalidad, o un cheque que resulta rechazado, todos esos son pagos parciales, o pagos en mora, o directamente no pagos. En estos casos, directamente se genera una especie de moratoria, por así decirlo, y todo lo que se produjo de deuda entre el 20 de marzo, ¿sí?, que es cuando se establece el inicio de aplicación temporal de este decreto, hasta el 30 de septiembre, se va a tener que pagar en octubre del 2020, con algunas características muy puntuales. Primero, que puede ser de 3 a 6 cuotas. Segundo, se va a establecer un interés compensatorio, no punitorio, no cláusula penal, no interés moratorio, sino un compensatorio que debe ser igual, que no puede ser superior, perdón, establece un techo, a lo que paga el Banco Nación Argentina, el Banco de la Nación, por un plazo fijo a 30 días. ¿Sí? Nosotros habitualmente cuando estamos tratando la mora vemos que en los contratos se pacta y en forma extrajudicial se cumple mayormente con una mora del 1% diario por la diferencia no abonada o por el monto no cubierto. En este caso, si estamos hablando del 30% anual, yo tengo una simulación acá que mostrarles, por ejemplo, de cómo sería eso. Si yo, por ejemplo, tengo que abonar 10.000 pesos, perdón, para ver la tasa de esto. El Banco Nación actualmente para las operaciones de plazo fijo online, que son los plazos fijos electrónicos los que mejor pagan, tiene una tasa del 27% anual. Te paga el 27% anual. Nosotros dividimos eso por 12 meses, me da el 2,25% mensual. Si nosotros dividimos eso por 30 días, me da el 0,075% diario. 0,075% diario. Ustedes dirán, está muy por debajo del 1% diario. Bueno, lo que sucede es que también el 1% diario sería el 365% anual. Todos mis clientes inmobiliarios saben que el 365% anual o 1% diario únicamente te lo va a pagar un inquilino en forma extrajudicial y siempre y cuando no sepa que la tasa más alta que se puede pagar en forma extrajudicial es la de operar en descubierto, por lo menos en las sentencias judiciales hasta el momento que rigen a nivel país. Y estamos hablando del 120% anual aproximadamente. ¿Qué les quiero decir con esto? La tasa va a bajar muchísimo con el pago de estos
de esta deuda. Estamos hablando de una deuda que se va a pagar hasta el 27 o 30% anual máximo, dependiendo de la época en la que se genere la obligación de pago. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Bueno, una tecnología nueva nos obliga a hacer ajustes siempre. Me olvidé agradecer a Lucas Bell y a toda la comisión, empezando por Mónica y todos los integrantes de la comisión por haber hecho posible, Lucas por el contacto y bueno, todos los que hicieron posible el dictado de esta capacitación a la que, bueno, en esta situación de crisis todos tenemos que ser un poco solidarios, al menos los que podemos hacerlo y, y también le agradezco a Emilio Caravaca por las conversaciones tan productivas, tan interesantes que hemos tenido sobre la materia. Les decía que entonces la deuda que se generó por la falta de pago se debe pagar a partir de octubre, la primera cuota con el vencimiento de lo que corresponde en octubre y así sucesivamente la siguiente en forma constante, sin interés más que compensatorio hasta el monto que corresponde a la tasa que cobra el Banco Nación, digamos, por las operaciones que les decía, a plazo fijo a 30 días, que es bajísima con relación a la que habitualmente se cobra, pero bueno, es la que establecieron. ¿Sí? Frente a eso, no tenemos otra. ¿Qué pasa con las garantías? Es una cuestión importante. Habitualmente cuando se prorroga un contrato siempre pedimos que venga el fiador o los fiadores, los garantes, a suscribir la garantía, o el garante propietario que renueve también la garantía propietaria, etc. En este caso la garantía queda prorrogada por efecto de la ley, ¿sí? No necesita autorización del fiador, no tiene que firmar nada, que no se moleste, sino que su obligación está en la ley, queda obligado, decidan 3, 4, 5 o 6 cuotas, acorte el plazo de 30 de septiembre a 30 de agosto, en cualquier situación el garante queda obligado completamente. En 3 partes distintas del DNU se aclara que esto no desobliga al fiador, el fiador sigue obligado, o sea, no hay ninguna posibilidad de que les pueda traer un inconveniente con las garantías. ¿Sí? Sí sería conveniente en este punto, aclaro también, la gente cuando ve que eso está escrito en algún lado, siente de alguna manera un compromiso, se siente compelido a cumplir simplemente porque lo dice. El tema es que acá, al ser de orden público, su voluntad no tiene mucha incidencia cuando es en contra de esto. Ni siquiera la voluntad del locador o la del propio locatario cuando va en contra de los beneficios que le otorga este decreto. ¿Puede hacer modificaciones a este decreto? Por supuesto, pero tienen que ser favorables. No se puede modificar el efecto de este decreto de una manera que pueda ser perjudicial para los intereses de ninguna de las partes, pero esta charla está orientada a profesionales que están de los dos lados, entonces yo por eso explico la situación de las dos partes. Y finalmente lo que quería decir antes de terminar, esto es de orden público, ¿sí? Los pactos individuales están limitados, cercenados a el respeto de los topes mínimos que establece este DNU. ¿Sí? Las personas que se conectan, por favor, si pueden desactivar el micrófono o silenciar al perro. Porque este disertante todavía no sabe cómo generar los silencios. Ahí está, ahí te voy a silenciar, Beto, disculpa. Bueno, les decía, este DNU es de orden público, ¿sí? No se puede escribir en contra, salvo para beneficiar la posición expresamente, dice, de la parte locataria. Hay una obligación adicional que es la de bancarizar los pagos. Fíjense que el decreto dice, y lo voy a citar textualmente porque hay cosas que no deben ser dichas o interpretadas de la manera que uno recuerda, tiene que ser textual, habla de la obligación de la parte locadora, dice la parte locadora dentro de los 20 días de entrada en vigencia del presente decreto, deberá, muchos abogados en este grupo van a coincidir conmigo, que la palabra deberá no es facultativa, es obligatoria. Abogados y abogadas. Es obligatoria porque no dice podrá, estará facultado a, no, dice deberá. Deberá comunicar a la parte locataria los datos necesarios para que ésta, se refiere a la parte locataria, pueda, si así lo quisiera, sigue refiriendo a la locataria, realizar transferencias bancarias o depósitos por cajero automático para efectuar los pagos a los que esté obligado. El locatario puede pagar como venía pagando, por ejemplo, efectivo, o puede pagar por transferencia bancaria o cajero automático, como dice acá. Pero la obligación del locador, está establecida en la ley, como muchas otras obligaciones en otras leyes, en otras cosas respecto de otras personas que
está establecida la obligatoriedad, no necesariamente eso implica que se cumpla. Ahora, yo les pido que tengan cuidado con esto, porque en los contratos totalmente blancos y donde la posición tributaria del locador es sólida y está bastante bien delimitada y un blanqueo de operaciones a través de transferencias no le va a traer problema, no pasa nada, le pasa al CDU, recibe transferencias electrónicas y listo. El problema es cuando las partes han decidido un acuerdo, por las distintas razones que fueren, que no refleja la realidad de la situación. Esta bancarización puede llegar a implicar, de alguna manera, si así lo hiciera FIP, un cruzamiento de datos que puede llegar a complicar la posición de la parte locadora. Pero es una cuestión vidriosa, les pido que tengan cuidado con este tema, después podremos hablar mejor. Van a tener que preparar una adenda cuando salgamos del aislamiento para acordar lo que este DNU permite. Por ejemplo, decidir cuántos pagos se van a hacer. Quizás hoy el inquilino no está en condiciones de decir que lo va a hacer en 3, 4, 5, 6 pagos, pero sí lo va a poder decidir cuando llegue más la finalización de este congelamiento, cuando volvamos un poquito a la actividad. Bueno, no pasa nada, tiene que decidirlo antes de que venza la cuota de octubre. Cuando vence la cuota de octubre tiene que estar el pago de octubre y el proporcional del congelamiento que tuvo, es decir, de los incrementos que no pagó, y si tuvo una deuda o si pagó fuera de término algún periodo, los intereses de ese periodo tendrá que pagarlos también ya en octubre mismo. Hasta ese momento puede esperar el locador para hacerle firmar una adenda, un anexo, una ampliación, que no es ampliación prórroga, sino que es una ampliación de regulación de lo que establece el contrato, ¿sí? Y fundamentalmente les voy a pedir que hagan abogacía preventiva, ¿sí? Que tengan el cuidado de conversar mucho con las partes, explicar esta situación, explicar que no es en contra de nadie, sino a favor de que haya un esfuerzo compartido de todas ellas. Lo que busca este decreto, en mi opinión, es que no salgan desfavorecidas ambas partes. Es decir, no pagar nada es perjudicar al locador, pagar todo como está en el decreto, como está en el contrato, es perjudicar al inquilino. Entonces, no todos los inquilinos, los que están comprendidos en el decreto. Entonces, hay que explicar que esto justamente es un equilibrio de posiciones y yo no veo mejor oportunidad para el corredor de hacer valer su posición profesional de intermediario y su valía de mediador para decir, bueno, miren, vamos a buscar puntos intermedios. Esto se va a resolver conversando. Ojo con el fogoneo, con las cartas documento, con las conversaciones violentas, porque eso va a encrudecer la posición de alguna de las dos partes. Busquen la mediación, busquen evitarle conflictos, ¿sí? Les parecía raro ayer, hablábamos con Iván Montanaro, decía, pero Víctor, vos sos colega, vos sos abogado. Bueno, el tema es que esto va a traer muchos problemas si no lo pueden manejar bien. Les pido, por favor, solo en los casos donde algo no se pueda resolver por las palabras o con la razonabilidad, recién allí vayan por otros caminos. Mientras tanto, traten de, por favor, resolverlo ustedes en sus oficinas profesionales, que para eso están perfectamente habilitados. Bueno, esta breve introducción terminó, no queda más por decir, solamente agradecerles por el tiempo, por la oportunidad de compartir este espacio, y quedo habilitado a las preguntas, así que el que quiera decir algo, hacer una pregunta, puede habilitar el micrófono y comenzamos a intercambiar. Voy a habilitarles el micrófono a todos para despedirnos entonces, ¿sí? Quiero agradecerles nuevamente la presencia, agradecerles muchísimo por estar ahí. Para mí ha sido un gusto, un honor poder participar de esta charla, una charla que me pareció importante que quede, digamos, a disposición de todos ustedes. Esta grabación yo se la voy a pasar para que lo puedan tener entre los colegas que no pudieron estar ahora y se lo puedan hacer llegar y ya lo administrarán ustedes. Así que, bueno, no me queda más que agradecerles a todos por el tiempo, por la predisposición y por sus preguntas también, que nos ayudan a comprender mejor de qué se trata todo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Gracias, a todos. Víctor. Gracias. Oh, Agustina, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias.